Bueno, y en Washington la situación es compleja. En la capital no hay transporte público y las escuelas y universidades están cerradas. Tenemos más detalles con nuestra corresponsal Aurora Samperio. Aurora, un placer saludarte. Vemos que con el paso de las horas las condiciones climáticas se deterioran. ¿Qué sucede a esta hora cuando ya dicen las autoridades en Estados Unidos que el huracán ha pasado a ser un ciclón posttropical, pero que no deja de haber gravedad en este hecho? Hola, buenas noches compañeros. Efectivamente todavía se siente como que fuera un huracán categoría 1 que lo era hace unos momentos, como ustedes han confirmado. Sin embargo, en el transcurso del día aquí en la ciudad del Distrito de Columbia, la lluvia ha sido bastante intensa. Lo que hemos podido notar es que de horas de la mañana para en estos momentos las ráfagas de viento se han intensificado de 150 kilómetros por hora las que están corriendo. Es un aire frío el que se siente y la temperatura está oscilando más o menos entre los 5 grados centígrados. Lo que es preocupante en estos momentos son los oleajes. En el área de Ocean City de Maryland, que es el área costera, las olas están alcanzando niveles récords que no se habían visto antes. Ya como lo decía el presidente Obama, era necesario que la gente que siguieran las recomendaciones de las autoridades de emergencia y que evacuaran las áreas. Mucha gente se confió con este huracán porque en el pasado con Irene no sucedió lo mismo. Se hicieron todas este tipo de alertas, sin embargo Irene no dejó tantos daños devastadores como lo está haciendo ahorita Sandy. ¿Cuál es el recuento de este día? 12,000 vuelos cancelados hasta el momento. Los aeropuertos están abiertos, pero no están aterrizando ni despegando vuelos comerciales. Además, sigue paralizado el transporte público, no hay hasta el día de mañana. Cerca de 1.5 millones de personas en estos momentos no tienen electricidad. Hasta hace poco teníamos unos camiones aquí a mis espaldas que eran de electricidad, que estaban prestos y dispuestos para atender cualquier emergencia que se suscitara en el área. Las autoridades ya habían dicho que era 100% de probabilidades que muchas de casas o vecindarios se iban a quedar sin electricidad, y para que esto se restablezca sería cerca de 2 a 3 días entre que las cuadrillas estarían llegando a restablecer el tendido eléctrico. Mientras tanto, la emergencia, como decía, continúa. Los efectos de Sandy, pese a que estamos más abajo, donde ya ha tocado tierra, las ráfagas de viento no cesan, y hemos hecho un recorrido por el área del Distrito de Columbia y Maryland, y lo que vimos fueron calles desoladas, pero muchos obstáculos en el camino, es decir, muchas ramas tiradas por las vías principales y objetos que han sido desprendidos a consecuencia de estas ráfagas de viento. Ya han estado haciendo algunos cálculos y se estiman que entre 10,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares podría ser los costos económicos o los daños que estaría dejando Sandy, lo que lo hace el desastre más grande de la historia de este país, compañeros. Aurora, el mayor temor que se ha tenido es por las inundaciones que pueden ser producto de las lluvias y también del alto oleaje que se salga de su curso y que invada el resto de la ciudad. De eso que viste, ¿qué lograste ver además de los árboles y los obstáculos de los que nos cuentas ahora? Sí, efectivamente, lo que más preocupa ahorita a las autoridades es cuánto tiempo va a permanecer en tierra lo que es el efecto de Sandy, porque su extensión es demasiado grande, tenía cerca de un radio de 900 millas, por eso es que sus efectos también se estaban sintiendo hasta el área de los 3 grandes lagos de la zona de Chicago y Ohio. Entonces el miedo en estos momentos es cuánto tiempo va a permanecer en tierra y hasta que desaparezcan estos efectos de la lluvia. Y lo que sucede, como tú decías, es que está trayendo todo el agua del Atlántico hacia las partes ya de las ciudades, y ahí es donde el tema es más preocupante. Ya en ciertas ciudades cercanas a Nueva Jersey ya se reportaban inundaciones de hasta 15 centímetros, y es allí donde las autoridades están todavía diciéndole a la gente que deben de evacuar las áreas que están en peligro, porque este desastre sí está saliéndose un poco de control. Los efectos naturales son de esta manera, y ni aunque Estados Unidos pueda haberse preparado en estos 3 días, nunca va a estar lo suficiente para atender toda la emergencia que se va a suscitar. Ahora, Aurora, sin duda cuando vemos estas imágenes no nos queda más que recordar lo que sucedió con Katrina. ¿Cuál es, a propósito de lo que estabas conversándonos, la forma en que se ha preparado no solamente las autoridades, sino también la población para hacer frente a esta situación, a pesar de que parezca que nunca es suficiente?
Sí, mira, desde el fin de semana cuando se empezaron a dar los avisos de que la gente se tenía que estar preparando, que tenían que comprar baterías, tenían que tener linternas, porque era muy probable que se van a quedar sin energía eléctrica, los supermercados fueron abarrotados, habían estanterías completamente vacías donde habían comida y de repente de unas horas todo se terminó y eso era una de las señales que estábamos viendo que la gente en cierta forma sí estaba atendiendo la emergencia, las órdenes que estaban dando las autoridades. El presidente Obama había mencionado que estaban todos los fondos destinados para atender la emergencia, 5 millones de dólares se habían destinado por estado, por ciudad, incluso todos los gobernadores de todas las áreas están trabajando en conjunto, pero sí, la gente en cierta forma sí ha atendido la emergencia, pero ha habido otra gente, otra población que, como te decía, prefirieron no salir y son las que se están arriesgando en estos momentos y fue precisamente el presidente Obama quien fue el que les hizo el llamado para que salieran de sus casas porque esto no era un Irene que no iba a dejar daños devastadores. Ahora hablemos de esa característica post-tropical de la que se le califica ahora a esta tormenta. ¿Has sentido tú, mientras estás allí, el cambio de las ráfagas de viento o se mantiene de la misma manera o por el contrario se han intensificado? ¿Qué nos cuentas? Mira, y en horas de la mañana también estuvimos transmitiendo en vivo, lo hicimos a la orilla del río Potomac, que es el que colinda con el Distrito de Columbia y Virginia, y los vientos no eran tan fuertes ni tan intensos como lo son en estos momentos. Y esto es más preocupante porque ahora oscuridad, la poca gente que está circulando en las calles, pues ya es más peligroso. No sé si ustedes pueden alcanzar a ver con el agua que está cayendo y ese viento, cómo es que está corriendo de fuerte. Hablaban de 150 kilómetros por hora estas ráfagas de viento, pero sí se han intensificado desde ahora en las mañanas hasta esta hora y era lo que se había pronosticado precisamente, que cuando Sandy tocara tierra, sus efectos iban a ser más sensibles y más devastadores conforme fuera avanzando y al final los pronósticos no se confundieron y estamos sintiendo sus efectos y la lluvia no ha parado en ningún momento. Desde ayer de las 7 de la noche para acá, que ya llevamos 24 horas, ha sido la lluvia intensa y no ha dejado, pero ni un respiro, dejar de llover. Ahora, Aurora, ¿es posible que en este momento, en medio de la situación que nos están narrando, que nos está describiendo, exista la posibilidad de que quienes lo deseen puedan alcanzar a llegar a los refugios? Mira, la situación es bastante complicada porque al menos aquí en el Distrito de Columbia mucha gente sí estaba organizada, pero en Nueva York, donde tenemos los reportes, es de que todavía había mucha gente que no había alcanzado a llegar a los refugios. En Manhattan, sino la información que había recibido eran que eran 7,000 albergues los que se habían habilitado y que todavía tenían capacidad para que la gente llegara. Es decir, lo que nos estamos dando cuenta es que la gente no había atendido las instrucciones de los cuerpos de seguridad, pero eso estamos hablando más arriba, en lo que es el área de Nueva York. Pero los albergues siguen habilitados, la gente ha dicho que las personas que no pueden todavía encontrar un refugio cercano que se muevan lo antes posible, pero sí recomiendan que la gente que está en sus viviendas, que se queden en sus viviendas y que no salgan porque ahorita ya es muy peligroso, sobre todo por este gran viento que estamos sintiendo y que hay muchos objetos que se pueden desprender y de las ramas de los árboles, incluso en la oscuridad lo hace más peligroso. Aurora, nos entregabas una cifra de pérdidas posibles, las que han estimado las autoridades de ese país en dólares. ¿Qué sería lo que se perdería? ¿Qué sería lo que se dañaría con estas lluvias y con estas inundaciones? Para empezar, mira, desde el 2001, cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, la bolsa de Nueva York no había cerrado. Hoy fue el primer día desde esa fecha para acá que cierra, ya se dejaron ahí pérdidas, incluso también pérdidas económicas en todos los comercios, los que no estuvieron trabajando el día de hoy y que tampoco lo harán el día de mañana, y si a eso le sumamos el tema de las inundaciones. ¿En cuántas viviendas están siendo afectadas en estos momentos por las inundaciones? Se habla ya de 15 centímetros de lluvia, la que ha dejado en algunas viviendas de inundaciones, y a esto hay que sumarle todavía lo que viene de los fuertes oleajes que se están sintiendo en las áreas costeras. Entonces, sumémosle la falta de operación que tuvo la bolsa de valores y a esto los daños materiales que están causando en todas las ciudades.
Aurora, muchísimas gracias por actualizarnos, por contarnos con detalles lo que sucede a esta hora. Era Aurora Samperio, nuestra corresponsal permanente desde Washington.